Esposa descubre la traición de su marido en plena primera comunión de su hija, nadie pudo creerlo. La casa de Laura y Esteban era el retrato de la perfección. Una fachada impecable con macetas repletas de geranios y un camino de piedra que guiaba hacia la puerta principal, donde siempre se respiraba calidez. Los vecinos solían referirse a ellos como la familia modelo. Esteban, un hombre de semblante apacible y siempre dispuesto a ayudar, trabajaba como abogado en un despacho reconocido, mientras Laura dedicaba su tiempo a Valeria y a las actividades sociales que la comunidad admiraba. Laura había organizado la fiesta de primera comunión de Valeria con semanas de antelación. Cada detalle había sido supervisado personalmente por ella, los manteles blancos con bordados en hilo de oro, las flores frescas que llenaban el salón con un aroma dulce y la pequeña mesa de dulces diseñada especialmente para su hija, decorada con mariposas y angelitos de porcelana. Era una mujer dedicada, que encontraba satisfacción en ver felices a los demás, especialmente a su familia. Esa mañana, Laura despertó más temprano que de costumbre. Se levantó con una sonrisa en el rostro, convencida de que estaba a punto de vivir uno de los días más importantes de su vida como madre. Después de preparar un desayuno especial, panqués con miel y fruta fresca, se dirigió a la habitación de Valeria, quien aún dormía profundamente. «Mi amor, despierta», susurró Laura mientras acariciaba el cabello oscuro de su hija. «Hoy es tu día especial». Valeria abrió los ojos lentamente y sonrió. Era idéntica a su madre, piel clara, ojos grandes y brillantes, y esa dulzura en el rostro que enternecía a todos. «¿Voy si puedo usar mi vestido blanco, mamá?», preguntó emocionada mientras se incorporaba. «Por supuesto, mi princesa. Hoy eres la protagonista». Mientras Laura ayudaba a Valeria a prepararse, Esteban entró en la habitación. Vestía un traje oscuro perfectamente planchado, con una corbata azul que complementaba su porte elegante. Se acercó a ambas y las abrazó con ternura. «No hay nada más importante que ustedes dos en mi vida», dijo, con una sinceridad que hizo que el corazón de Laura se llenara de orgullo y amor. En ese momento, Laura pensó que tenía todo lo que siempre había deseado: una familia unida, una hija hermosa y un marido cariñoso. Era como si los problemas que otros enfrentaban jamás pudieran tocarlos a ellos. El día avanzó entre preparativos y risas. La iglesia donde se llevaría a cabo la ceremonia estaba decorada con esmero, y los invitados comenzaron a llegar, saludando con entusiasmo a Laura y Esteban, quienes parecían irradiar felicidad. «Qué hermosa está Valeria», comentó una de las vecinas. «De verdad, Laura, tienes una familia perfecta». Laura sonrió agradecida, aunque una pequeña punzada de incomodidad se alojó en su pecho. Últimamente había sentido que algo no estaba del todo bien con Esteban, pero se obligó a ignorar ese pensamiento. No podía permitir que ninguna duda arruinara el día especial de Valeria. «Gracias, hemos trabajado mucho para que todo salga perfecto hoy», respondió, apretando suavemente la mano de Esteban. Él le devolvió el gesto con una sonrisa, pero no podía evitar el brillo de nerviosismo en sus ojos. Laura no lo notó, o quizá prefirió no hacerlo, aferrándose a la idea de que su vida era tan perfecta como todos creían. Durante la misa, mientras Valeria recitaba sus oraciones con voz dulce y clara, Laura observaba a su hija con lágrimas en los ojos. Pensaba en lo bendecida que era, en todo lo que había hecho para construir ese hogar, ese matrimonio. Miró a Esteban y se encontró con su mirada. Él le sonrió, y por un momento, todo parecía estar en su lugar. Pero en el fondo de su mente, Laura sentía un eco de inquietud, una sensación que no podía explicar. Algo dentro de ella le decía que su castillo perfecto estaba construido sobre arena. El sol aún no había terminado de esconderse cuando Laura decidió aprovechar la calma del hogar para poner en orden algunos armarios. Después de la ceremonia, el cansancio había comenzado a pesar en su cuerpo, pero su mente seguía activa, repasando los momentos vividos en el día. Valeria dormía profundamente en su habitación, abrazando la muñeca que Laura le había regalado como un pequeño obsequio adicional por su primera comunión. Mientras reorganizaba las camisas y corbatas de Esteban en su armario, un detalle llamó su atención. Entre las filas perfectamente dobladas de ropa, notó algo fuera de lugar: una caja de madera, pequeña,
desgastada por el tiempo, que nunca antes había visto. Estaba empujada hacia el fondo, casi oculta, como si no quisiera ser encontrada. Laura dudó por un momento. No era su costumbre invadir la privacidad de su esposo, pero algo en esa caja la inquietó. Era extraño que Esteban, tan meticuloso con sus cosas, tuviera algo tan desaliñado guardado de esa forma. Sintió que la curiosidad empezaba a transformarse en una mezcla de ansiedad y temor. Con manos temblorosas, tomó la caja y la colocó sobre la cama. El corazón le latía con fuerza mientras deslizaba los dedos por la tapa, indecisa. Finalmente, respiró hondo y la abrió. Lo primero que vio fueron papeles. Cartas escritas a mano con una caligrafía delicada y femenina. Al principio pensó que quizá eran notas antiguas o documentos sin importancia, pero cuando leyó el primer párrafo de una de ellas, sintió como si un cuchillo helado atravesara su pecho. Mi amado Esteban. No puedo dejar de pensar en nuestro último encuentro. Tus besos siguen ardiendo en mi piel y no hago más que contar los días para volver a verte. ¿Cuándo tendremos nuestro próximo momento juntos? Cada vez que me despido de ti siento que un pedazo de mi alma se queda contigo. Te amo con todo mi ser. Siempre tuya, Rebeca. La carta se le resbaló de las manos, cayendo al suelo. Laura quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de leer. El nombre de Rebeca resonaba en su cabeza como un eco interminable. ¿Quién era esa mujer? ¿Desde cuándo Esteban le escribía, o recibía, cartas de amor? Volvió a revisar la caja. Había más cartas, todas firmadas con el mismo nombre, llenas de palabras ardientes que hablaban de un amor clandestino. En ese momento, Laura sintió como si su mundo se desmoronara frente a ella. Cada recuerdo, cada sonrisa compartida con Esteban, ahora se teñía de duda y desconfianza. Intentó mantener la calma, pero el dolor era insoportable. Se sentó al borde de la cama, sosteniendo una de las cartas entre sus manos temblorosas. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer por sus mejillas mientras su mente trataba de encontrar una explicación lógica. Esto no puede ser cierto, murmuró para sí misma. Tiene que haber una explicación. Tal vez estas cartas son antiguas, tal vez, pero en el fondo sabía que eso no tenía sentido. Esteban jamás había mencionado a ninguna Rebeca, y las fechas de las cartas no dejaban lugar a dudas, eran recientes. Esa noche, Laura no pudo dormir. Se quedó en vela, mirando la caja sobre la cómoda, como si fuera un enemigo al que no podía quitarle los ojos de encima. Quería enfrentar a Esteban en ese mismo instante, exigirle respuestas, pero algo la detuvo. Pensó en Valeria. En cómo había sido su día, en la felicidad que había sentido durante la ceremonia y la fiesta. No quería destruir ese recuerdo tan especial para su hija. No podía permitir que el caos de su matrimonio afectara a Valeria, al menos no aún. Cuando Esteban regresó tarde esa noche, después de llevar a algunos invitados a sus casas, Laura fingió estar dormida. Su respiración era profunda y pausada, pero sus pensamientos eran un torbellino. Sintió cuando Esteban se acostó a su lado, su cuerpo relajado y despreocupado, como si no tuviera un peso en el alma. Esa indiferencia la hirió aún más. ¿Cómo puede actuar como si nada?, pensó, apretando los dientes para no llorar en silencio. Durante los días siguientes, Laura intentó mantener la fachada de normalidad. Preparaba el desayuno, ayudaba a Valeria con sus tareas y conversaba con los vecinos que seguían felicitándola por el evento. Pero por dentro, estaba rota. Cada vez que miraba a Esteban, sentía una mezcla de rabia y dolor que la consumía. Decidió no mencionar nada de la caja. No todavía. Necesitaba más información, más certezas antes de enfrentarlo. Pero cada vez que recordaba las palabras de esas cartas, su corazón se rompía un poco más. Empezó a notar cosas que antes no había percibido, la manera en que Esteban revisaba su teléfono con más frecuencia, sus salidas inesperadas del trabajo y las excusas que a veces sonaban forzadas. Todo cobraba sentido ahora. Una tarde, mientras recogía a Valeria de la escuela, Laura no pudo contener más sus emociones. Paró el coche en una calle tranquila, lejos de las miradas curiosas, y comenzó a llorar. Valeria, confundida, se inclinó hacia ella.
¿Estás bien, mamá? Preguntó con esa inocencia que solo un niño podía tener. Laura respiró hondo y secó sus lágrimas rápidamente. Estoy bien, mi amor. Solo, tuve un día difícil. Valeria no pareció convencida, pero no insistió. Laura sabía que no podía permitirse derrumbarse frente a su hija, al menos no todavía. Esa noche, mientras cenaban en familia, Laura miró a Esteban como si fuera un extraño. Cada palabra que él decía, cada sonrisa que le dirigía, la llenaba de rabia contenida. Quería gritarle, confrontarlo, exigirle explicaciones, pero se mordió la lengua y sonrió débilmente. Sin embargo, en su mente ya había tomado una decisión. Era cuestión de tiempo antes de que Esteban enfrentara las consecuencias de sus actos. El día de la primera comunión de Valeria llegó con una mezcla de emociones para Laura. Por un lado, quería disfrutar del momento especial de su hija, celebrar la inocencia de su pequeña y ver cumplido un sueño que había planeado con tanto amor. Pero por otro, el peso de las cartas que había encontrado en la caja la seguía atormentando. No había logrado confrontar a Esteban y, en su corazón, la sospecha crecía como una sombra imposible de ignorar. Desde temprano, Laura se encargó de cada detalle con meticulosidad. Revisó las flores de la iglesia, los arreglos del salón y se aseguró de que Valeria estuviera radiante en su vestido blanco. Valeria, ajena al torbellino emocional de su madre, no dejaba de sonreír. «Mamá, ¿estoy bonita?», preguntó la niña mientras giraba con su vestido. «Estás preciosa, mi amor». Como un ángel, respondió Laura, intentando ocultar el nudo en su garganta. La iglesia estaba repleta de invitados. Amigos, familiares y vecinos llenaron los bancos, vestidos con sus mejores galas. Las risas y los murmullos llenaban el aire, pero Laura no podía concentrarse en nada más que en Esteban, quien parecía distraído, revisando su teléfono con más frecuencia de lo habitual. ¿Estás esperando algo importante?, le preguntó Laura en un tono que intentó mantener neutral, aunque la inseguridad se filtró en su voz. Esteban levantó la vista, sorprendido. ¿Qué? No, nada. Solo estoy revisando unas cosas del trabajo. Laura asintió lentamente, pero no le creyó. Había algo en la manera en que él evitaba su mirada, una incomodidad palpable que no podía pasar desapercibida. La ceremonia comenzó, y Laura intentó concentrarse en las palabras del sacerdote. Observaba a Valeria, quien se veía tan pequeña y pura mientras sostenía su vela, y por un momento se sintió culpable por dejar que sus pensamientos oscuros interfirieran en un día tan importante. Sin embargo, esa paz momentánea se rompió de golpe cuando vio a una mujer entrar discretamente por la puerta lateral de la iglesia. Era hermosa, con una elegancia que llamaba la atención sin ser ostentosa. Vestía un traje azul celeste que resaltaba su piel morena y su cabello oscuro perfectamente peinado. Laura no la reconoció, pero algo en ella le resultó extraño, como si esa mujer estuviera fuera de lugar. La vio buscar un asiento en una de las filas traseras, casi como si no quisiera ser notada. Pero lo que más desconcertó a Laura fue la reacción de Esteban. Él, que hasta ese momento había estado distraído, levantó la cabeza y fijó su mirada en la recién llegada. Su expresión cambió, primero sorpresa, luego una mezcla de nerviosismo y culpabilidad que no pudo ocultar. El corazón de Laura comenzó a latir con fuerza. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Esteban reaccionaba de esa manera? Trató de convencerse de que estaba imaginando cosas, que sus sospechas y los días de insomnio la estaban haciendo ver fantasmas donde no los había. Pero la forma en que Esteban evitaba volver a mirar hacia donde estaba aquella mujer solo reforzaba sus miedos. La ceremonia continuó, pero para Laura, todo pasó como en un borrón. Las palabras del sacerdote se mezclaban con sus pensamientos, y cada vez que veía a Esteban, sentía que su paciencia se desgastaba más. Mientras tanto, aquella mujer permanecía sentada, observando en silencio, como si esperara algo. Cuando llegó el momento en que Valeria subió al altar para recibir la comunión, Laura trató de enfocarse en su hija. Era un momento importante, un paso en su camino espiritual. Pero incluso entonces, su atención regresaba una y otra vez a la mujer desconocida.
Al terminar la ceremonia, los invitados comenzaron a salir de la iglesia para dirigirse al salón donde se llevaría a cabo la recepción. Laura caminaba junto a Esteban y Valeria, saludando a los invitados con una sonrisa forzada. Sin embargo, sus ojos buscaban a la mujer en medio de la multitud. Y ahí estaba. De pie cerca de una de las columnas exteriores de la iglesia, mirando directamente a Esteban. Laura sintió que le faltaba el aire. ¿Por qué esa mujer miraba a su esposo de esa manera? ¿Qué significaba esa conexión silenciosa entre ellos? Quiso acercarse, preguntarle quién era, pero en ese momento Valeria la tomó de la mano. «Mamá, quiero ir con mis amigas». «¿Puedo?». Laura asintió distraídamente y, cuando volvió a mirar hacia la columna, la mujer ya no estaba. Durante la recepción, Laura no pudo relajarse. Observaba a Esteban de cerca, buscando cualquier señal que confirmara sus sospechas. Y entonces lo vio. Esteban estaba cerca de la mesa principal, rodeado de algunos amigos, cuando aquella mujer apareció nuevamente, esta vez más cerca. Se colocó a pocos metros de él, lo suficiente para que pudieran verse sin necesidad de hablar. Laura notó cómo Esteban se tensó al instante, como si estuviera luchando contra el impulso de acercarse. Laura apretó el vaso que sostenía en su mano, su mente llena de preguntas. Finalmente, decidió hablar con Sofía, su mejor amiga, quien estaba sentada a su lado. ¿Ves a esa mujer?, susurró, tratando de que nadie más escuchara. Sofía la miró y frunció el ceño. ¿Quién? ¿La de vestido azul? Sí. ¿La conoces? No, nunca la había visto. ¿Por qué? Laura dudó por un momento. No quería decir demasiado, pero necesitaba compartir su preocupación con alguien. Creo que Esteban la conoce. Sofía la miró fijamente, como si tratara de descifrar lo que estaba pasando por la mente de Laura. ¿Quieres que investigue?, preguntó en voz baja, con una mezcla de curiosidad y preocupación. No. Por ahora no. Laura trató de calmarse, pero su corazón seguía agitado. Mientras los invitados disfrutaban de la música y las risas llenaban el salón, ella no podía quitarse de la cabeza la idea de que algo muy grave estaba ocurriendo, algo que cambiaría su vida para siempre. La recepción continuaba como si todo estuviera en perfecta armonía. Los niños corrían alrededor de las mesas, las risas y los brindis llenaban el ambiente, y Valeria bailaba alegremente con sus amigas, disfrutando de su día especial. Sin embargo, para Laura, el tiempo parecía haberse detenido en el instante en que había notado la conexión entre Esteban y aquella mujer de vestido azul. Laura trataba de mantener la compostura, interactuando con los invitados y respondiendo a los elogios por la organización impecable de la fiesta. Pero cada vez que sus ojos buscaban a Esteban, lo encontraba inquieto, con la mirada perdida, como si estuviera atrapado en un conflicto interno. Sofía, quien había estado observando con atención, se inclinó hacia Laura mientras ambas estaban sentadas en una de las mesas. ¿Sigues pensando en ella?, preguntó Sofía, lanzando una mirada hacia la mujer, quien ahora estaba de pie cerca de la mesa de bebidas, aparentemente sola. No puedo evitarlo, respondió Laura en voz baja, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su servilleta. Hay algo extraño en todo esto. No sé quién es, pero estoy segura de que Esteban la conoce. Sofía miró a Laura con preocupación. ¿Por qué no lo enfrentas? Dile lo que sientes. No aquí, no ahora, susurró Laura, intentando sonar firme, aunque su voz traicionó la fragilidad de su estado emocional. Esta fiesta es para Valeria, y no voy a arruinar su día. Mientras Laura intentaba reprimir su ansiedad, Rebeca, la mujer de vestido azul, comenzó a moverse con naturalidad entre los invitados. Su elegancia y porte hacían que algunos hombres la observaran con admiración, pero ella parecía ignorarlos. Caminó lentamente hacia la mesa principal, donde Esteban estaba de pie junto a algunos compañeros de trabajo. Laura contuvo la respiración al notar el cambio en la postura de Esteban. Aunque intentaba parecer tranquilo, sus hombros estaban tensos y sus manos se aferraban con fuerza al vaso que sostenía. Apenas se atrevió a mirar a Rebeca, pero la forma en que evitaba hacerlo hablaba más que 1000 palabras.
Ahí está de nuevo, susurró Laura, su voz cargada de frustración y angustia. Sofía, quien seguía sus movimientos, frunció el ceño. Es como si estuviera aquí por él. Laura sintió un nudo en el estómago. Quería levantarse, ir hacia Esteban y exigirle una explicación, pero algo la detuvo. Quizá era miedo. Miedo de confirmar lo que su corazón ya sospechaba. Fue entonces cuando sucedió algo que lo cambió todo. Durante un breve momento, Esteban alzó la mirada y la dirigió directamente hacia Rebeca. Laura lo vio claramente. Fue una mirada cargada de emociones que iban más allá de una simple cortesía. Había culpa, había deseo, y había historia. Rebeca le devolvió la mirada, y aunque fue breve, ese instante fue suficiente para que Laura sintiera que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Viste eso?, preguntó, su voz temblando de indignación. Sofía asintió lentamente. Lo vi. Laura apretó los dientes, tratando de controlar la tormenta de emociones que amenazaba con estallar. Miró a su hija, que seguía bailando felizmente, y se recordó a sí misma que debía ser fuerte. No podía permitir que Valeria fuera testigo de sus dudas o de su dolor. A medida que avanzaba la tarde, Laura no dejaba de observar a Esteban y Rebeca, buscando más señales, más pruebas de que su instinto no estaba equivocado. Esteban intentaba mantener las apariencias, hablando con los invitados y sonriendo, pero sus movimientos eran torpes y mecánicos. Rebeca, por su parte, se mantenía en un segundo plano, pero siempre cerca, como si esperara el momento adecuado para actuar. Finalmente, Laura decidió hacer algo que nunca había pensado que sería capaz de hacer. Se levantó de su asiento y caminó hacia Rebeca. Su corazón latía con fuerza, pero sus pasos eran firmes. Hola, dijo Laura, esforzándose por mantener un tono amigable mientras se paraba frente a ella. No creo que nos hayamos conocido antes. Soy Laura, la esposa de Esteban. Rebeca la miró con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Había algo en ella que Laura no podía descifrar, una mezcla de seguridad y vulnerabilidad que la hacía aún más intrigante. Un gusto conocerte, Laura. Soy Rebeca, respondió, extendiendo la mano con una calma que parecía calculada. Laura estrechó su mano, sintiendo un leve temblor en los dedos de Rebeca. Eso le dio una pequeña satisfacción, la prueba de que quizá no era tan inquebrantable como aparentaba. ¿Cómo conoces a mi esposo?, preguntó Laura directamente, sin rodeos. Rebeca pareció sorprenderse por la pregunta, pero recuperó la compostura rápidamente. Oh, Esteban y yo, trabajamos juntos hace un tiempo. Solo vine a saludarlo y a felicitarlo por este hermoso día. Aunque sus palabras eran tranquilas, su tono no convenció a Laura. Había algo en la manera en que Rebeca evitaba mirarla directamente a los ojos que la hizo sospechar aún más. Qué amable de tu parte venir, dijo Laura, esforzándose por mantener la sonrisa, aunque sus labios temblaban ligeramente. Rebeca asintió y, con una excusa rápida, se alejó. Laura la observó marcharse, sintiendo que su corazón estaba a punto de explotar. Cuando volvió a su mesa, Sofía la esperaba con una expresión llena de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Laura sacudió la cabeza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Nada, pero fue suficiente. Sofía tomó su mano, apretándola con fuerza en un gesto de apoyo silencioso. Mientras la recepción llegaba a su fin, Laura se sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada mirada, cada gesto entre Esteban y Rebeca, cada palabra que había escuchado resonaban en su mente, alimentando su dolor y su incertidumbre. Sabía que el momento de confrontar a Esteban estaba cerca, pero aún no estaba lista. Esa noche, cuando finalmente se quedaron solos en casa, Laura se sentó en la cama, mirando fijamente a su esposo mientras él revisaba su teléfono. Quería preguntarle. Quería gritarle. Pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Esteban notó su mirada y la miró de vuelta, con una mezcla de confusión y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó. Laura asintió lentamente, aunque su corazón gritaba que no lo estaba. Solo cansada, respondió en voz baja.
pero en su interior sabía que no podría seguir fingiendo por mucho tiempo. La recepción continuaba, y aunque los invitados seguían disfrutando de la comida y la música, Laura no podía apartar la vista de Esteban. Había algo extraño en él, algo que ya no podía seguir ignorando. Sus movimientos eran torpes, su risa forzada, y cada vez que tomaba su teléfono, parecía más ansioso que nunca. Laura intentaba mantener la compostura frente a todos, especialmente frente a Valeria, que seguía jugando y riendo con sus amigas como si el mundo fuera perfecto. Pero en su interior, Laura estaba luchando contra una tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Rebeca, por su parte, seguía rondando el salón como un fantasma que nadie más parecía notar, excepto Laura. Cada vez que la veía acercarse a Esteban, su corazón latía con más fuerza, como si presintiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando, entre las risas y la música, Laura notó que Esteban se escabullía hacia la terraza trasera del salón. Su cuerpo se tensó al instante. No había razón para que él se apartara de la celebración, y mucho menos de esa manera. Laura lo siguió con la mirada, tratando de no levantar sospechas entre los invitados. Apenas unos minutos después, vio que Rebeca lo seguía. El aire se le escapó de los pulmones. Era como si todo lo que había temido desde que encontró las cartas estuviera cobrando vida frente a sus ojos. Sin pensarlo dos veces, dejó su copa sobre la mesa y se levantó, ignorando las preguntas de Sofía, quien la observaba con preocupación. Laura caminó hacia la terraza, sus pasos rápidos pero silenciosos, su mente llena de imágenes y su corazón latiendo como un tambor. Cuando llegó, se detuvo al borde de la puerta, su respiración contenida mientras observaba la escena que se desarrollaba ante ella. Esteban y Rebeca estaban de pie, muy cerca el uno del otro. Las luces tenues de la terraza apenas iluminaban sus rostros, pero Laura podía ver claramente la tensión entre ellos. «No deberías haber venido», dijo Esteban en un susurro, su voz cargada de frustración. «Tenía que verte, Esteban», respondió Rebeca, su tono suplicante. «No podía quedarme callada, no después de todo lo que hemos vivido». Laura sintió que sus piernas comenzaban a temblar. Cada palabra que escuchaba era como un golpe directo a su corazón. «Esto no es el momento ni el lugar», continuó Esteban, pasando una mano por su cabello en un gesto nervioso. «Laura está aquí, mi hija». «¿Y qué hay de mí?», interrumpió Rebeca, con lágrimas en los ojos. «¿Qué hay de lo que me prometiste? ¿De todo lo que dijiste que harías?». Esteban no respondió de inmediato. Bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras correctas, pero antes de que pudiera decir algo, Rebeca dio un paso hacia él y lo tomó de las manos. «No puedes seguir fingiendo, Esteban. No puedes seguir viviendo esta mentira». Laura, paralizada por la incredulidad, observaba cómo Esteban intentaba soltarse, pero no lo hacía con verdadera convicción. Fue entonces cuando sucedió. En un movimiento que parecía lleno de desesperación, Rebeca se inclinó hacia él y lo besó. Laura sintió como si el mundo se rompiera en 1000 pedazos. Su visión se nubló por las lágrimas, y durante un segundo, quiso pensar que estaba imaginando las cosas, que era un mal sueño del que pronto despertaría. Pero no lo era. Esteban no se apartó de inmediato. Aunque fue solo un instante, suficiente para que Laura lo viera, él correspondió al beso antes de retroceder. «Rebeca, basta», dijo Esteban finalmente, su voz apenas un susurro. Pero para Laura, esas palabras no significaban nada. La escena ya estaba grabada en su mente como una herida que jamás cicatrizaría. Lentamente, dio un paso atrás, asegurándose de no ser vista. Sintió que el aire le faltaba, como si el dolor en su pecho le estuviera robando la capacidad de respirar. Quiso gritar, correr, enfrentarlos, pero no pudo. La vergüenza, la ira y la tristeza la paralizaban. Regresó al salón con pasos vacilantes, tratando de recomponerse antes de que alguien notara su estado. Cuando llegó a su mesa, Sofía la miró con preocupación. «Laura, ¿qué pasa? Estás pálida». Laura negó con la cabeza, sus labios temblando mientras trataba de encontrar las palabras. «Nada, solo necesito un momento».
Sofía no pareció convencida, pero no insistió. Laura se dirigió al baño, cerrando la puerta detrás de ella y apoyándose contra la pared. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer, silenciosas al principio, luego en sollozos que sacudían todo su cuerpo. ¿Cómo pudo hacerme esto?, murmuró entre lágrimas, sus manos temblando mientras se llevaba una al pecho, como si quisiera contener el dolor que la estaba destrozando. Pasaron varios minutos antes de que pudiera recomponerse lo suficiente como para salir. Se miró en el espejo, viendo el rostro de una mujer que ya no reconocía. Sus ojos estaban rojos, su maquillaje arruinado, pero detrás de esa imagen frágil comenzaba a surgir algo más, una determinación que no había sentido antes. Laura sabía que no podía seguir ignorando lo que había visto. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Por primera vez desde que encontró las cartas, estaba segura de algo, debía confrontar a Esteban. Y lo haría esa misma noche. Cuando regresó al salón, lo buscó con la mirada. Esteban estaba nuevamente entre los invitados, sonriendo como si nada hubiera pasado. Esa imagen la llenó de una rabia que casi la hizo gritar frente a todos. Pero se contuvo. No quería arruinar la fiesta de Valeria, no cuando su hija seguía riendo y disfrutando del día que había planeado con tanto amor. Sin embargo, Laura sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. El salón seguía lleno de risas, música y alegría, pero para Laura, ese lugar se había convertido en un escenario de pesadilla. Cada rostro, cada felicitación y cada risa parecía burlarse de su dolor. La imagen de Esteban y Rebeca besándose en la terraza estaba grabada en su mente como una herida que no dejaba de sangrar. Valeria corría entre las mesas, ajena a la tormenta que se desataba en el corazón de su madre. Laura la observó por un momento, preguntándose cómo protegerla de todo lo que estaba por venir. Por mucho que quisiera preservar ese día especial para su hija, sabía que no podía seguir guardando silencio. La rabia, la humillación y el dolor se acumulaban dentro de ella como una olla a presión y estaba a punto de estallar. Esteban seguía fingiendo normalidad, charlando y riendo con los invitados, como si nada hubiera pasado. Laura apretó los puños, sintiendo cómo su ira se encendía con cada mirada que le dirigía a él. ¿Cómo se atrevía a actuar como si todo estuviera bien, como si no acabara de destrozar todo lo que habían construido juntos? Fue en ese momento cuando tomó una decisión. No podía esperar más. No podía seguir fingiendo. Si Esteban no tenía la decencia de confesar lo que estaba haciendo, entonces ella se encargaría de exponer la verdad. Laura se levantó de su asiento y caminó hacia la mesa principal, donde estaba el micrófono que habían usado para los brindis. Los músicos habían hecho una pausa, y el ambiente se llenó de un silencio expectante cuando Laura tomó el micrófono. Todos los ojos se dirigieron hacia ella, incluidos los de Esteban, que la miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Buenas noches a todos, comenzó Laura, esforzándose por mantener la voz firme a pesar del nudo en su garganta. Primero que nada, quiero agradecerles por estar aquí hoy, acompañándonos en este día tan especial para Valeria. Hubo un murmullo de aprobación entre los invitados, y algunos incluso aplaudieron. Pero Laura no sonrió. Su mirada estaba fija en Esteban, quien comenzaba a inquietarse en su asiento. Hoy debería haber sido un día perfecto, continuó Laura, su voz temblando ligeramente mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Un día lleno de felicidad, amor y unión familiar. Pero resulta que este día no es tan perfecto como parece. El salón quedó en completo silencio. Los invitados se miraban entre sí, confundidos, mientras Esteban se levantaba lentamente de su asiento, como si quisiera detenerla. Laura, por favor, no hagas esto aquí, dijo en un tono bajo, acercándose a ella. Pero Laura retrocedió un paso, levantando una mano para detenerlo. No, Esteban. Ya no voy a callarme. Ya no voy a fingir que todo está bien cuando sé que no lo está. Los murmullos entre los invitados comenzaron a crecer, y Sofía, desde su mesa, observaba la escena con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué está pasando?, susurró alguien en la multitud. Laura respiró hondo, intentando controlar el temblor en sus manos. Hoy descubrí algo que me rompió el corazón, dijo,
mirando directamente a Esteban. Algo que no esperaba de la persona en la que más confiaba. Los ojos de Esteban se abrieron con sorpresa y pánico. Laura, por favor. ¿Quieres que lo diga? Lo interrumpió ella, su voz quebrándose por el dolor y la rabia. ¿Quieres que les cuente a todos cómo destruiste nuestra familia? Un murmullo de shock recorrió la sala. Los invitados comenzaban a entender que algo muy grave estaba sucediendo. Laura, basta. Dijo Esteban, acercándose para intentar quitarle el micrófono, pero ella lo apartó con un gesto decidido. No me toques, espetó, su voz ahora llena de ira. No tienes derecho a pedirme que me calle después de lo que hiciste. Los ojos de Laura buscaron entre la multitud hasta encontrar a Rebeca, quien estaba de pie cerca de una de las columnas, intentando pasar desapercibida. ¿Y tú? Dijo Laura, señalándola con un dedo acusador. ¿Creías que podías venir aquí, a la fiesta de mi hija, y pasar desapercibida? Todos los ojos se volvieron hacia Rebeca, quien ahora estaba completamente expuesta. Su rostro se puso pálido, pero intentó mantener la compostura mientras la multitud comenzaba a murmurar más fuerte. ¿Quién es ella?, preguntó alguien en voz alta. Es Rebeca, respondió Laura con una amargura que resonó en cada rincón del salón. La amante de mi esposo. El salón estalló en un caos de murmullos y exclamaciones. Esteban llevó una mano a su rostro, como si quisiera desaparecer, mientras Rebeca daba un paso hacia atrás, buscando una salida. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome, Esteban?, preguntó Laura, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cuánto tiempo has estado mintiéndome? Laura, no es lo que piensas. Intentó defenderse Esteban, pero su voz no tenía convicción. ¿No es lo que pienso?, repitió Laura, soltando una risa amarga. Entonces explícame por qué ella está aquí. Explícame por qué la besaste en la terraza. La confesión cayó como una bomba, y los murmullos se convirtieron en gritos de sorpresa. Esteban se quedó en silencio, incapaz de responder. Rebeca, sintiéndose completamente acorralada, finalmente habló. Yo no quería que esto sucediera así, comenzó, su voz temblando. Ah, ¿no? La interrumpió Laura, girándose hacia ella. Entonces dime, ¿qué querías? ¿Esperabas que yo siguiera siendo una estúpida mientras ustedes dos se burlaban de mí? Rebeca intentó decir algo, pero las palabras se le quedaron atascadas. Esteban dio un paso hacia Laura, levantando las manos en un gesto de súplica. Laura, por favor, déjame explicarte. ¿De explicarme qué? Lo interrumpió ella, su voz llena de desesperación. ¿Que todo este tiempo he estado viviendo una mentira? ¿Que el hombre al que amaba y en quien confiaba me traicionó de la peor manera? Valeria, que hasta ese momento no había notado lo que estaba sucediendo, se acercó corriendo, mirando a sus padres con los ojos llenos de confusión. Mamá, ¿qué está pasando?, preguntó, tirando de la falda de Laura. Laura miró a su hija, y su corazón se rompió aún más al ver la inocencia en sus ojos. Se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre las manos. Nada, mi amor. Todo estará bien. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que nada volvería a estar bien. El salón estaba en completo caos. Los murmullos se habían transformado en susurros agitados, y los invitados observaban el drama con una mezcla de sorpresa y morbo. Nadie podía creer que la familia que durante años habían considerado como un ejemplo de perfección estuviera enfrentando una traición tan pública, tan humillante. Esteban intentaba hablar con Laura, pero cada vez que abría la boca, ella levantaba la mano para silenciarlo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su expresión reflejaba una fortaleza que Esteban nunca había visto en ella. No puedes justificar esto, Esteban, dijo finalmente, con la voz quebrada pero firme. No hay excusa para lo que hiciste. Esteban bajó la mirada por un momento, como si las palabras de Laura lo hubieran golpeado físicamente. Pero cuando volvió a levantar los ojos, había algo en su expresión, una mezcla de culpa, desesperación y, sorprendentemente, ternura. Laura, sé que lo que hice está mal, comenzó, su voz casi un susurro.
Pero quiero que me escuches. Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Laura soltó una risa amarga, una que resonó en todo el salón y puso a todos los presentes aún más tensos. ¿Explicarte?, repitió, con un sarcasmo que cortaba el aire. ¿Crees que hay algo que puedas decir para justificar todo esto? ¿Para explicar por qué me engañaste con ella mientras yo hacía todo lo posible por mantener esta familia unida? Esteban respiró hondo, como si las palabras de Laura fueran un peso insoportable sobre sus hombros. Dio un paso hacia ella, ignorando las miradas de los invitados que seguían cada uno de sus movimientos. No quiero justificar lo que hice, Laura. Solo quiero que entiendas. No intentes suavizarlo. Lo interrumpió ella, levantando la voz. Dime la verdad, Esteban. Toda la verdad. El silencio en el salón era tan denso que se podía sentir. Nadie se movía, nadie hablaba, todos esperaban las palabras de Esteban con el aire contenido. Incluso Rebeca, quien se había mantenido al margen hasta ahora, miraba la escena con nerviosismo, apretando las manos frente a ella. Esteban cerró los ojos por un momento antes de hablar. Cuando lo hizo, su voz estaba cargada de una mezcla de arrepentimiento y cansancio. Rebeca y yo comenzamos a vernos hace 3 años. El tiempo pareció detenerse para Laura. Aunque en su corazón ya sabía la verdad, escucharla salir de los labios de Esteban fue como recibir una puñalada directa al alma. ¿3 años?, repitió, incrédula. Su voz se rompió, y un nuevo torrente de lágrimas comenzó a caer por su rostro. 3 años. Esteban asintió lentamente, con los hombros caídos como si estuviera cargando el peso de todo el mundo. Al principio, no significaba nada. Solo, era alguien con quien podía hablar, alguien que me escuchaba cuando me sentía perdido. ¿Perdido? Laura casi gritó, su voz llena de rabia y dolor. ¿Te sentías perdido? ¿Y qué hay de mí, Esteban? ¿Qué hay de todas las veces que yo me sentí perdida y sola mientras tú estabas fuera, trabajando, viajando, construyendo tu carrera? ¿Acaso yo no merecía que me escucharas, que me hablaras? Lo sé, Laura, lo sé, dijo él, dando otro paso hacia ella. Pero en ese momento, sentí que no podía hablar contigo. Sentí que no quería preocuparte, que ya tenías demasiado en qué pensar con Valeria, con la casa, con todo. Laura lo miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Y tu solución fue buscar consuelo en otra mujer?, preguntó, su voz ahora más baja, pero no menos dolorosa. ¿Eso fue lo que decidiste? Esteban no respondió. No podía. Porque sabía que cualquier palabra que dijera en ese momento solo empeoraría las cosas. Fue entonces cuando Rebeca, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, dio un paso al frente. Laura, yo. No te atrevas, gritó Laura, girándose hacia ella con los ojos llenos de furia. No te atrevas a decirme nada. Rebeca retrocedió, sorprendida por la intensidad de las palabras de Laura. No quiero escuchar tus excusas, no quiero escuchar tus explicaciones. Tú sabías que él estaba casado. Sabías que tenía una familia, una hija, y aún así decidiste meterte en nuestra vida. ¿Qué clase de persona hace algo así? Rebeca abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. En su rostro había una mezcla de vergüenza y algo que parecía ser arrepentimiento, aunque Laura no estaba dispuesta a creer en sus lágrimas. Tienes razón, dijo finalmente Rebeca, su voz apenas audible. No hay excusa para lo que hice. Laura la miró fijamente, su pecho subiendo y bajando con cada respiración pesada. Luego volvió a girarse hacia Esteban, su mirada ahora llena de una fría determinación. Te quiero fuera de mi casa, dijo, sus palabras cortantes como un cuchillo. Hoy mismo. Laura, por favor. No hay nada más que decir, Esteban. Se acabó. Los invitados observaban con asombro mientras Esteban intentaba acercarse a Laura, pero ella lo detuvo con un gesto de su mano. Valeria y yo merecemos algo mejor. Merecemos paz. Y tú no tienes derecho a quitárnosla. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Esteban se quedó inmóvil, sus manos cayendo a sus costados mientras Laura se alejaba lentamente, caminando hacia Valeria, quien estaba sentada en una esquina, con lágrimas en los ojos, sin entender completamente lo que estaba pasando. Laura se agachó frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Vamos a casa, mi amor», le dijo suavemente, intentando sonar fuerte a pesar de que su corazón estaba roto. Valeria asintió, y juntas salieron del salón, dejando atrás a Esteban, a Rebeca y a todos los invitados que seguían procesando lo que acababan de presenciar. El silencio en la casa era abrumador. La noche había caído, pero Laura no había dormido. Después de la explosiva revelación en la recepción, se sentía como si estuviera caminando por un desierto interminable, cargando un peso insoportable en el pecho. Desde que regresaron del evento, había puesto a Valeria a dormir, consolándola con palabras suaves y promesas de que todo estaría bien, aunque ni ella misma sabía si podría cumplirlas. Esteban no había regresado a la casa. Tal vez porque entendía que su presencia era innecesaria, o tal vez porque sabía que cualquier intento de reconciliación en ese momento sería inútil. Laura no se preocupó por dónde estaría. Por primera vez en 10 años, dejó de preguntarse por él, porque ahora su prioridad era otra, Valeria. En el silencio de la sala, Laura se sentó con las piernas cruzadas en el sofá, mirando fijamente la foto familiar que colgaba en la pared. Era de hace 2 años, durante unas vacaciones en la playa. Esteban estaba abrazando a Valeria, mientras Laura sonreía junto a ellos. En ese entonces, había pensado que esa imagen representaba todo lo que había deseado en la vida, una familia unida, un hogar lleno de amor. Pero ahora, esa foto le parecía una cruel ironía. Su sonrisa, tan llena de esperanza y felicidad, era la de una mujer que no sabía que el hombre a su lado ya estaba construyendo una vida paralela. Que sus viajes de trabajo y sus reuniones hasta tarde escondían algo mucho más oscuro. Laura cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de rabia, de humillación, de impotencia. Quería gritar, romper algo, pero en lugar de eso, se abrazó a sí misma, tratando de encontrar un poco de consuelo en medio de su desolación. Por la mañana, se levantó antes de que el sol saliera. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero había algo diferente en ella. Una determinación que no había sentido antes. Sabía que no podía quedarse en ese estado de parálisis emocional, porque Valeria la necesitaba. Si ella se derrumbaba, su hija también lo haría, y no podía permitirse eso. Después de preparar el desayuno, despertó a Valeria con un beso en la frente. La niña abrió los ojos lentamente, y su primera pregunta fue como un puñal directo al corazón de Laura. ¿Papá ya no va a vivir con nosotras? Laura respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Papá necesita un tiempo para pensar en las cosas, mi amor, respondió suavemente, acariciando el cabello de su hija. Pero tú y yo vamos a estar bien. Siempre estaremos juntas, y yo voy a hacer todo lo posible para que seas feliz. Valeria asintió, aunque sus ojos reflejaban la confusión de una niña que no entendía por qué su mundo estaba cambiando tan rápidamente. Ese día, Laura decidió tomar el control de su vida. Comenzó por limpiar la casa, eliminando cada rastro de Esteban. Guardó sus camisas, su colonia, sus papeles, todo en una caja que dejó junto a la puerta. Cada objeto que tocaba era un recordatorio del amor que una vez sintió por él, pero también de la traición que ahora pesaba más que cualquier recuerdo feliz. Sofía llegó poco después del mediodía, como había prometido la noche anterior. Laura había llamado a su mejor amiga después de acostar a Valeria, y aunque no había dicho mucho, Sofía entendió que necesitaba apoyo. ¿Cómo estás?, preguntó Sofía, abrazándola tan pronto como cruzó la puerta. Estoy sobreviviendo, respondió Laura, con una sonrisa débil pero genuina. Sofía la ayudó a empacar el resto de las cosas de Esteban, y mientras lo hacían, hablaron sobre todo lo que había sucedido. Laura se desahogó como nunca antes, dejando salir toda la rabia y el dolor que había estado reprimiendo. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Laura, mientras guardaba un par de zapatos en la caja. Que nunca sospeché nada.
Siempre pensé que éramos felices, que estábamos construyendo algo sólido. Eso es porque eres una buena persona, Laura, respondió Sofía, sentándose a su lado. Nunca esperaste que alguien a quien amabas te hiciera algo así. Pero debería haberlo visto venir, insistió Laura, frotándose las sienes. Había señales. Las noches en las que no llegaba a casa, las llamadas que cortaba tan pronto como entraba en la habitación. Yo no quería verlo. No puedes culparte por confiar en él, dijo Sofía, tomando su mano. La culpa es de él, no tuya. Laura asintió, aunque aún le costaba aceptar esas palabras. Sabía que tenía razón, pero una parte de ella seguía preguntándose qué había hecho mal, que había fallado en su relación para que Esteban buscara consuelo en otra mujer. Cuando terminaron de empacar, Laura sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. La casa se sentía diferente sin las cosas de Esteban, más vacía, pero también más tranquila. Por la tarde, mientras Valeria hacía la tarea en la mesa del comedor, Laura se sentó frente a ella con una taza de té en las manos. La observó por un momento, sintiendo una profunda mezcla de amor y culpa. Sabía que, aunque estaba haciendo todo lo posible por proteger a su hija, el dolor de esa separación inevitablemente la afectaría. ¿Cómo te sientes, mi amor?, preguntó Laura, con cuidado de no sonar demasiado ansiosa. Valeria levantó la vista de su cuaderno, mordiendo el lápiz mientras pensaba en su respuesta. Triste. Pero también, no sé. Rara. Laura asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. Es normal sentirte así, Valeria. Las cosas van a ser diferentes por un tiempo, pero eso no significa que no podamos ser felices. ¿Papá va a volver? Esa pregunta volvió a golpearla como un balde de agua fría, pero esta vez, Laura estaba preparada. No lo sé, mi amor. Pero quiero que recuerdes algo, no importa lo que pase, tú y yo siempre vamos a estar juntas. Valeria asintió lentamente, aunque sus ojos seguían reflejando tristeza. Cuando la noche cayó, Laura se permitió un momento de calma. Se sentó en el sofá con una libreta y comenzó a escribir. Era algo que no hacía desde hacía años, pero sentía que necesitaba expresar todo lo que estaba pasando por su mente. Escribió sobre su dolor, su rabia, pero también sobre su esperanza. Porque, a pesar de todo lo que había perdido, sabía que aún tenía algo invaluable, a su hija y a sí misma. Esa noche, por primera vez en días, durmió profundamente. El amanecer se asomaba por las ventanas de la casa de Laura, llenando los rincones con una luz suave y cálida que contrastaba con el frío vacío que aún se sentía en el ambiente. A pesar del silencio, algo había cambiado en el aire, una sensación de decisión, de movimiento. Laura, envuelta en una bata de algodón, sostenía una taza de café entre sus manos mientras miraba por la ventana hacia el jardín trasero. Era una nueva mañana, pero también un nuevo capítulo en su vida. Había pasado una semana desde que Esteban abandonó la casa, y aunque cada día había sido un desafío, Laura empezaba a sentir que el dolor, aunque persistente, era manejable. Había llorado más de lo que creía posible, había pasado noches en vela preguntándose cómo había llegado a ese punto, pero también había tenido momentos de claridad que la hacían sentirse más fuerte. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Laura lo miró por un momento antes de contestar. Hola. Laura, soy Esteban. Su voz resonó al otro lado de la línea, temblorosa, casi tímida. Era la primera vez que hablaban desde aquella noche en la recepción. ¿Qué quieres?, preguntó Laura, sin molestarse en disimular la frialdad en su tono. Solo, quiero hablar contigo. Quiero explicarte, aclarar las cosas. Laura soltó una risa amarga, recordando las palabras que él había usado antes, aquella noche en la que intentó justificar lo injustificable. No hay nada que aclarar, Esteban. Ya lo dijiste todo. Laura, por favor. No por nosotros, sino por Valeria. El nombre de su hija hizo que Laura apretara los labios. Sabía que, aunque nunca podría perdonar lo que Esteban le había hecho, Valeria merecía algo más que el silencio y el resentimiento entre sus padres. Está bien, respondió finalmente. Pero no aquí.
no en mi casa. Quedaron de verse esa tarde en un café tranquilo cerca del parque donde solían llevar a Valeria a jugar. Cuando Laura llegó, Esteban ya estaba sentado en una de las mesas exteriores, con las manos entrelazadas y una expresión de ansiedad en su rostro. Ella se sentó frente a él, cruzando los brazos y esperando a que hablara. «Gracias por venir», dijo Esteban, rompiendo el silencio. Laura no respondió, simplemente lo miró con una mezcla de desafío y dolor. «Sé que lo que hice no tiene perdón», continuó él. «Sé que te fallé, que fallé como esposo y como padre». «Al menos reconoces eso», respondió Laura, con un tono cortante. «Laura, no estoy aquí para pedirte que me perdones. Sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que lo lamento. Que nunca quise hacerte daño». «¿Nunca quisiste hacerme daño?», repitió ella, su voz subiendo ligeramente de tono. «¿Y qué creías que pasaría, Esteban? ¿Pensaste que nunca me daría cuenta? ¿Que podría seguir viviendo una doble vida sin consecuencias?». Esteban bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Laura. «Al principio, no sabía en lo que me estaba metiendo. Rebeca apareció en un momento en el que me sentía perdido, desconectado. Pero eso no justifica nada». Laura lo miró fijamente, intentando procesar lo que él decía. Había una parte de ella que quería entender, pero otra parte que no podía aceptar ninguna excusa. «¿La amas?», preguntó finalmente, con una voz más suave pero no menos firme. La pregunta quedó suspendida en el aire por unos segundos que parecieron eternos. Esteban tragó saliva antes de responder. «No lo sé». Esa respuesta, tan ambigua y dolorosa, fue como una última puñalada para Laura. No necesitaba oír más. «Entonces no tenemos nada más que hablar, Esteban». Laura se levantó, dispuesta a irse, pero Esteban la detuvo con un gesto. «Espera. Por favor». Ella lo miró, cruzando los brazos frente al pecho. «Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quiero ser un buen padre para Valeria. Quiero estar ahí para ella, aunque ya no podamos estar juntos». Laura suspiró, cerrando los ojos por un momento. Sabía que, por mucho que quisiera proteger a su hija del dolor, Valeria tenía derecho a tener una relación con su padre. «Eso dependerá de ti, Esteban», dijo finalmente. «Si realmente quieres ser un buen padre, tendrás que demostrarlo con hechos, no con palabras». Esteban asintió, con una expresión de gratitud en el rostro. «Gracias, Laura». Ella no respondió, simplemente se dio la vuelta y se alejó, sintiendo un peso menos en su corazón pero sabiendo que el camino hacia la recuperación todavía era largo. Al regresar a casa, Laura encontró a Valeria jugando en el jardín con su vecina, una niña de la misma edad. Ver a su hija reír y correr bajo el sol fue como un bálsamo para su alma. En ese momento, decidió que haría todo lo posible por reconstruir su vida, no solo por Valeria, sino también por ella misma. Esa noche, después de acostar a su hija, Laura se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un plan. Había pasado demasiado tiempo dedicando su vida exclusivamente a su familia y ahora sentía que era el momento de redescubrirse. Anotó ideas para un pequeño negocio de catering, algo que siempre había soñado pero que nunca había tenido el valor de intentar. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños pasos hacia adelante. Laura contactó a antiguos amigos, comenzó a buscar cursos en línea y, poco a poco, empezó a sentirse más segura. Sofía, siempre a su lado, la animaba a seguir adelante. «No es fácil empezar de nuevo, pero sé que puedes hacerlo», le dijo un día mientras tomaban café en la cocina de Laura. «A veces me pregunto si realmente puedo», respondió Laura, mirando la lista de tareas que había pegado en la nevera. «Pero luego pienso en Valeria, y sé que no puedo darme por vencida». El tiempo pasó, y aunque las heridas aún dolían, Laura comenzó a ver la luz al final del túnel. Su negocio empezó a tomar forma, y las primeras clientas quedaron encantadas con su trabajo. Ver los rostros felices de las personas al probar sus platillos le dio un nuevo sentido de propósito, algo que no había sentido en mucho tiempo. Valeria, por su parte, comenzaba a adaptarse a la nueva realidad.
Aunque extrañaba a su padre, también empezaba a entender que su madre era una mujer fuerte que estaba dispuesta a todo para asegurarse de que ella estuviera bien. Un día, mientras Laura preparaba un pedido en la cocina, Valeria entró corriendo con una sonrisa radiante. «Mamá, la maestra me dijo que mi dibujo era el mejor de la clase». Laura se inclinó para abrazarla, sintiendo una ola de orgullo y amor por su hija. «Sabía que lo lograrías, mi amor. Eres increíble». En ese momento, Laura se dio cuenta de algo, aunque su vida no era la que había planeado, estaba encontrando la manera de ser feliz. Esteban había sido una parte importante de su pasado, pero no definiría su futuro. El sol de la mañana entraba a través de las ventanas de la cocina, llenando el espacio con una calidez que Laura no había sentido en mucho tiempo. Aquel día tenía un significado especial, era el primer evento importante que iba a organizar con su nuevo negocio. Habían pasado 3 meses desde que decidió emprender, y aunque había sido un camino lleno de dudas y miedos, ese momento representaba un paso enorme en su proceso de reconstrucción. En la mesa del comedor, Valeria desayunaba alegremente, hablando sin parar sobre un concurso de lectura que se estaba organizando en su escuela. Laura la escuchaba con una sonrisa, feliz de verla tan animada. Poco a poco, Valeria estaba recuperando la estabilidad que la separación de sus padres había tambaleado. ¿Puedo ayudarte con algo hoy, mamá?, preguntó Valeria mientras se llevaba una rebanada de pan con mermelada a la boca. Laura se inclinó hacia su hija, plantándole un beso en la frente. «Eres mi mejor ayudante, mi amor, pero hoy necesitas enfocarte en tus tareas. Voy a estar ocupada, pero Sofía vendrá a ayudarte si necesitas algo, ¿de acuerdo?». Valeria asintió, confiada en la rutina que ambas habían construido en esos meses. Laura había hecho un esfuerzo consciente por mantener un equilibrio en la vida de su hija, asegurándose de que supiera que, aunque las cosas eran diferentes, seguían siendo una familia. Cuando Sofía llegó a casa más tarde esa mañana, encontró a Laura revisando los últimos detalles de la lista de pedidos. Había flores frescas en la mesa, cajas llenas de utensilios y una energía en el aire que no había sentido en años. «Mira nada más», dijo Sofía, cruzando los brazos con una sonrisa. «Esta es una mujer que está en control de su vida». Laura soltó una pequeña risa, aunque había un nerviosismo evidente en sus ojos. «No estoy segura de estar en control, pero al menos estoy intentando no dejar que el miedo me paralice. Eso es todo lo que importa, amiga. Dar el primer paso siempre es lo más difícil, y tú ya lo diste». Laura asintió, sintiéndose un poco más segura. Después de despedirse de Valeria con un abrazo y una promesa de que regresaría pronto, salió hacia el lugar del evento. Era una pequeña boda en un jardín, nada ostentoso, pero para Laura, representaba mucho más que un simple trabajo. Era la prueba de que podía construir algo nuevo, algo suyo. Cuando llegó al lugar, comenzó a supervisar el montaje, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Las mesas estaban decoradas con manteles blancos y arreglos florales que ella misma había diseñado. Cada detalle reflejaba su dedicación y su deseo de hacer de ese día algo inolvidable para los novios. «¿Laura?». Una voz masculina la sacó de sus pensamientos mientras colocaba los últimos cubiertos en una de las mesas. Laura se giró y vio a un hombre de unos 40 años, con un porte amable y una sonrisa cálida. Llevaba un traje gris que le quedaba perfectamente, pero lo que más destacaba de él era la tranquilidad en sus ojos, como si pudiera transmitir calma con solo una mirada. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte?», respondió Laura, tratando de recordar si lo había visto antes. «Soy Martín, el hermano de la novia. Solo quería agradecerte por todo lo que estás haciendo. Mi hermana no deja de hablar de lo feliz que está con el trabajo que has hecho». Laura se ruborizó ligeramente, no acostumbrada a recibir ese tipo de elogios. «Gracias, Martín. Es un honor para mí ser parte de este día tan especial para tu hermana». Martín asintió, observándola con curiosidad. «Mi hermana me contó un poco sobre ti. Me dijo que comenzaste este negocio hace poco. Debe ser un gran desafío, pero por lo que veo, estás haciendo un trabajo increíble». Laura sonrió,
sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Ha sido difícil, pero también muy gratificante. Bueno, si alguna vez necesitas un cliente más, avísame. Soy abogado, pero organizo eventos para nuestra fundación y siempre estamos buscando a alguien talentoso. Laura levantó una ceja, sorprendida por la oferta inesperada. Eso suena interesante. ¿Fundación? Martín asintió, su rostro iluminándose mientras hablaba de su trabajo. Sí, es una organización que ayuda a mujeres en situaciones vulnerables a reconstruir sus vidas. Les ofrecemos apoyo legal, talleres y capacitación para que puedan salir adelante. Laura sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Aunque no lo conocía, algo en la manera en que Martín hablaba la conmovió profundamente. Es un trabajo admirable, dijo con sinceridad. Lo mismo pienso de lo que haces tú. No todos tienen el valor de empezar desde cero. Martín sonrió nuevamente antes de alejarse para seguir ayudando con los preparativos, dejando a Laura con una sensación extraña pero agradable. Había algo en el que le transmitía una paz que no había sentido en mucho tiempo. El evento transcurrió sin problemas y al final de la noche, Laura recibió elogios y agradecimientos de los novios y sus invitados. Mientras guardaba las últimas cosas en su coche, Martín se acercó nuevamente. ¿Quieres ayuda con eso?, preguntó, señalando las cajas que Laura estaba intentando levantar. No te preocupes, puedo con esto, respondió ella, aunque aceptó su ayuda cuando él insistió. Mientras trabajaban juntos, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron sobre sus vidas, sus trabajos, y Laura se dio cuenta de que, por primera vez en meses, se estaba riendo de verdad. Cuando finalmente terminó de guardar todo, Martín la miró con una expresión seria pero amable. Laura, sé que apenas nos conocemos, pero creo que lo que estás haciendo es increíble. No dejes que nadie te haga dudar de ti misma. Laura lo miró sorprendida, sin saber exactamente cómo responder. Gracias, Martín. Eso significa mucho para mí. Él sonrió antes de despedirse, y mientras lo veía alejarse, Laura sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Al regresar a casa esa noche, Valeria ya estaba dormida, pero Sofía la estaba esperando en la sala, curiosa por saber cómo le había ido. ¿Y cómo te fue?, preguntó Sofía, emocionada. Laura dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras se dejaba caer en el sofá. Fue un éxito. Todo salió perfecto. ¿Y quién era el tipo del traje gris?, preguntó Sofía, arqueando una ceja. Laura se rió, sacudiendo la cabeza. Es Martín, el hermano de la novia. Solo fue amable. ¿Amable? Amiga, ese hombre no dejaba de mirarte. Deja de imaginar cosas, Sofía. Apenas lo conocí. A veces, apenas conocer a alguien es suficiente para cambiar tu vida. Laura sonrió, aunque no respondió. Esa noche, mientras se acostaba, pensó en las palabras de Sofía y en lo que Martín le había dicho. Tal vez tenía razón. Tal vez era hora de abrirse nuevamente a la posibilidad de algo nuevo. Gracias por acompañarnos en esta emocionante y emotiva historia de Laura. ¿Qué te pareció su transformación y su camino hacia un nuevo comienzo? Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en compartirlas. Si disfrutaste esta novela llena de drama, amor y superación, recuerda darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Tu apoyo es muy importante para nosotros.